hermanos, vamos a tener la Santa Cena. Y usted se pregunta, ¿cómo van a hacer para tener la Santa Cena? Escuche muy bien las indicaciones. Allá en su casa, el próximo domingo, usted va a preparar consumo de uva. Un poquito de uva, o si puede hacer jugo de uva, no lo va a mezclar mucho, no le va a poner mucha azúcar, pero lo va a tener ahí y va a poder prepararlo para las personas que estén con usted. También, si puede hacer panes sin levadura pequeños, asarlos ahí en su horno o microondas y tener varios panes para participar del pan. Y si no, entonces puede adquirir algún pan que no sea muy lleno de mucha levadura y tenerlo preparado, y juntos el próximo domingo vamos a tener la cena del Señor desde su hogar. No lo olviden. Preparemos todos para estar en esta cena de nuestro Dios. Ahora, nuestra iglesia participa de la cena con personas mayores de 12 años. 12 años. Que conozcan lo que es la salvación, que hayan entregado su vida a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, que crean en Él como el Rey del universo, el Rey de todo, y que sean hijos e hijas de Dios. Con esos requisitos y que estén en paz delante de Dios y no en pecados, podemos entonces todos participar de la cena del Señor. La palabra de Dios dice que el que come el pan y bebe de la copa que representa el cuerpo del Señor en pecado y se apresura a hacerlo y no medita y no se arrepiente y no cambia, está deshonrando la Santa Cena. Es como si la enlodara, si la profanara, y el Señor entonces va a traer juicio sobre esa persona. Se puede debilitar mucho y aún puede morir. Entonces, aunque permitimos que personas de 12 años, jóvenes, adolescentes aún, 12 años, chicos, chicas y personas de ahí en adelante, deben saber que no es un juego, que no es algo para tomar a la ligera, sino que es algo santo, muy santo, y que de esa manera se debe cuidar. Así que atentos, iglesia, va a ser un gozo. De esta manera, todos en sus hogares, donde están viendo y transmitiendo, poder participar en la Santa Cena del Señor dentro, si Dios quiere, 8 días. Vamos a la palabra del Señor. Estamos en la serie en nuestra iglesia de Dios y su pueblo. Y especialmente el tema de hoy es destruyendo a Babilonia. Destruyendo a Babilonia. Y nos situamos en el capítulo 13 de Isaías. Vamos al capítulo 13 de Isaías y tenemos ahí esta palabra de bendición. En Isaías vamos a mirar el versículo número 4 y especialmente la parte B, la segunda parte de ese versículo. Yo estoy bajo la traducción Palabra de Dios para Todos, la PDT, y vamos a mirar. Dios, en primer lugar, es el capitán en la batalla por su pueblo y ha decidido destruir a la Babilonia de su tiempo. Esto está en este capítulo. Y el versículo 4 en la segunda parte dice, el Señor Todopoderoso, el que lo puede todo, está preparando un ejército para la batalla. Lo tiene listo. Y él se levanta ya con sus tropas y las está animando con todo su armamento a salir para tocar, para destruir, para ministrar la liberación de Dios y destruir a Babilonia. Ahora usted va a mirar que Dios no solo es capitán de batallas, sino que Dios ejerce justicia directamente. Cuando hay tanta injusticia, cuando el derecho no está bien, sino que está desbalanceado, cuando favorece a unos y desfavorece a otros, cuando golpea a los pobres y bendice a los ricos,
cuando saca por inocente al malvado y destruye al inocente verdadero, entonces Dios actúa. Vamos a mirar de ese capítulo ahora el versículo número 11. Vamos al verso número 11 y dice la palabra del Señor: yo castigaré al mundo por su maldad. Tanta maldad que vemos. En ese entonces, este imperio de Babilonia era el más malo e imponía su maldad a todos los pueblos conquistados. Y dice el Señor: yo castigaré al mundo por su maldad y a las personas por su pecado. Siempre la maldad, el pecado de parte del Señor será corregido y castigado. Dice el Señor: acabaré con el orgullo del arrogante, porque esta nación Babilonia siempre se caracterizó por ser orgullosa, muy altiva, muy arrogante. Y dice el Señor: humillaré la insolencia, la maldad de los tiranos. Y una interpretación de la Reina Valera es muy buena para mí, me gusta, dice: y voy a raer de ella, voy a arrancar de ella todos sus pecadores. Y lo va a hacer sobre la tierra, hermanos. Porque el cielo y la tierra le pertenecen al Señor. Aunque el ser humano lo desconozca, le dé la espalda, muchos dicen Dios no existe y con eso se dan fuerzas y argumentan que entonces pueden hacer con sus vidas cualquier cosa, que son ellos mismos los jueces de sus vidas. Y entonces el Señor va a aparecer, los agnósticos, los ateos, los que no creen en Él, van a recibir de primera mano de Dios mismo, cara a cara. Dios los va a enfrentar y les va a decir: aquí estoy, siempre he estado, el cielo me pertenece, la tierra me pertenece, y si tú no has vivido en esta tierra de manera correcta y no te has arrepentido, tampoco estarás en ella, porque Dios es el Dios de la vida y Dios puede dar vida o quitar la vida, así estas personas no lo crean. Por tanto, personas que piensan de esta manera, dice la palabra de Dios que son soberbios y altivos, que piensan que saben más que Dios y que pueden tener el derecho de anularlo en el pensamiento, en la práctica, en las conversaciones, en las enseñanzas, en su vida. Y Dios en su momento va a llegar y va a quitar todo ese pecado y esa maldad. Ahora vamos a ver en este pasaje que Dios es capaz, obvio, porque todo lo puede, de remover imperios. Vamos a mirar en el verso número 17 y dice la palabra del Señor: incitaré a los medos. Los medos venían de otro imperio que estaba formando, los medos persas. Incitaré para que ataquen a Babilonia, los ataquen. Los medos son un pueblo al que no le importa la plata ni codician el oro. Los medos persas lo que querían era el poder de los territorios. Y fue el imperio medo-persa que destruyó al imperio de Babilonia. Y ahí Dios está diciendo: levantaré así como he levantado pueblos y naciones a los medos, y ellos vendrán y van a combatir contra Babilonia y la van a destruir. Y así voy a acabar con la lujuria, maldad y orgullo de Babilonia. Luego la palabra del Señor dice en el versículo 18, porque el juicio viene directo de parte de Dios, dice: y Babilonia, el más hermoso de los reinos, gloria y orgullo de los caldeos, quedará como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Recuerde, Sodoma y Gomorra, les envió el Señor fuego del cielo y los quemó con azufre y fuego esas tierras
porque aunque eran muy ricos y prósperos, vías de comercio en ese tiempo principales, su moral estaba en decadencia total. Eran completamente apartados de Dios, inmorales, a lo que el tiempo de hoy, la gente de hoy llama ser personas modernas, y más que modernas, personas de avanzada, personas educadas, y lo que hacen es pervertir la moral, creando leyes y acuerdos que van en contra de lo moral, de lo ético, del derecho de la familia y del derecho de las personas a tomar su propia elección, en decisión a la palabra de Dios, en el punto determinante de creer directamente en lo que Dios ha establecido para un hogar, el hombre, la mujer, el papá y la mamá. Y todo esto es decadencia no solo hoy, sino que la civilización, en lugar de tener una mejor rectitud y moral, se ha ido hacia el pasado, imitando la forma de vida de Sodoma y de Gomorra. Babilonia estaba igual y Dios dice, te voy a destruir. Ahora, la palabra Babilonia proviene de un término llamado Babilum o Babilum con M al final. Y esto significa la puerta de Dios. Qué nombre tan bonito y qué significado bonito en este tema. La puerta de Dios, pero lamentable que Babilonia desde el comienzo dejó de ser la puerta de Dios y en lugar de eso fue la puerta a la idolatría, a la maldad, a la inmundicia, y así el Señor ha decidido destruir, porque no era la puerta del Dios verdadero, tal vez del Dios Markut, que ellos seguían, o Malkut, en ese entonces, de acuerdo a la historia de ellos. En la palabra de Dios vamos a ver muchos de estos eventos y muchas de estas circunstancias. Ahora vamos a mirar el verso 19 al 22 y dice, y será un lugar poseído por los demonios, y será un lugar en el desierto. Las casas de ellos se llenarán de hienas, la bruja la habitará, y allí bailarán machos cabríos. Y todo esto está hablando de la hechicería y la brujería de Babilonia primeramente. Y dice la palabra del Señor, aullarán las hienas en sus torres, los chacales en sus bellos palacios, ya está llegando a su fin y se prolongará, y no se prolongará más su existencia. Y no se prolongará más su existencia. Y esto es en nuestro capítulo 13 de Isaías. Dios decretando destrucción a esta nación, este imperio. Ahora, Dios describe ese juicio sobre Babilonia de una manera muy clara. Si usted mira el verso 2 y luego mira del 2 al 10, usted va a leer toda la forma como Dios va a traer esta destrucción. Y luego mira del verso 12 al 15, usted va a ver toda la manera como Dios va a traer destrucción sobre esa nación. Es extenso, por eso va a ser como una tarea para ti leer todo ese pasaje y mire la forma como Dios dice que va a traer este juicio sobre él. Pero el Señor dice, y lo vamos a mirar en el versículo 9, al finalizar dice, voy a destruir a todos los pecadores que hay en él. Está al final del verso número 9. Voy a destruir todos los pecadores que hay. Luego el versículo 10, ahí mismo, dice, las estrellas del cielo, las constelaciones no darán su luz.
Y aquí el profeta Isaías nos habla no solo de la Babilonia de su tiempo, sino que trae una profecía a los días nuestros. Imagínate. Siglos de los siglos trae una señal de que no darán luz las estrellas y las constelaciones. El sol se oscurecerá tan pronto salga y la luna no dará su luz. Y eso está en la palabra de Dios profetizado para Babilonia. Porque aunque el imperio babilónico cayó después por los medos persas, Babilonia en la Biblia siguió reinando, porque es un ente espiritual, como lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 13, vamos a mirarlo, dice, por tanto, haré que los cielos se estremezcan y la tierra será removida de su lugar. Y esta forma como se remueve la tierra, con las placas tectónicas, cada vez que se desajustan y se mueven, traen los temblores de tierra, traen los terremotos como estamos viendo en los últimos días también y años, y será más fuerte todavía. Y Dios va a remover la tierra de su lugar, va a moverlo todo como señales en ese instante. Y así la ira del Señor va a venir, dice, por causa de la ira del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente enojo. Dios corrige cada vez la maldad de una persona y corrige cada vez la maldad de los pueblos de las naciones. Y es como si Él tuviera unas medidas establecidas para cada lugar. Y en su poder, la paciencia va llevando una cifra, una estadística, va aumentando, Él va señalando, y hay unos puntos donde Él actúa. Es más o menos como hacen los que cuidan de nuestro clima y del aire sano que respiramos todos. Y ellos tienen unas alertas, y está una alerta verde que todo está marchando bien, y luego se va contaminando aquí en Medellín o en el país, el ambiente, el aire, y entonces empieza una alerta amarilla a sus radares en la forma como ellos tienen estas mediciones y empiezan a tomar decisiones y medidas hasta que está todo en rojo y hay una gran cantidad de contaminación que trae mucha enfermedad, especialmente a todos los seres vivos y nosotros los seres humanos en primer lugar. Entonces empiezan a tomar las decisiones, así es Dios, empieza la maldad de una persona, y empieza Dios a llevarle la cuenta y a darle misericordia y a decirle en su conciencia que cambie, que su forma de ser sea otra, que se arrepienta y la persona sigue en maldad. Y va subiendo, va pasándose de otro color, va pasando y aumentando sus pecados. Dios le manda profetas, gente de la familia, personas que le dicen es hora de cambiar, es hora de terminar esa forma de vida tan mala, tan nociva para tu familia, tan nociva para tus seres queridos, tan nociva para la misma sociedad, y no. Hasta que llegan los juicios de Dios. Es igual en las naciones. Dios va viviendo y dice hasta que la maldad tiene que ser juzgada en el momento. Y aún así no es el día de la ira del Señor y de la venganza. Son formas que Él establece justicia. Por ejemplo, toda la generación de Noé estaba completamente llena de pecado. Toda. Esa gente vivía muchos años. La primera decisión que Dios tomó, juzgando a esa generación, es que no iban a vivir más de 120 años. Todos vivían más de 300, 400, 600. Dice Dios, ¿cómo voy a aguantar a toda una generación? Toda una nación o todas las naciones viviendo cada persona 600, 700 años y nunca se arrepienten y no quieren nada bueno y llenan la tierra de sangre, de injusticia, de violencia y vino el juicio. Se demoró el anuncio mucho, más de 120 años mientras construían el arca, no creyeron y juzgó, limpió, porque Él es Dios, es soberano
y cuida su tierra, aunque a muchos no nos guste o no nos parezca los métodos del Señor y que Él sea el dueño. Pero ¿qué hacemos? Es como si tuviésemos una casa alquilada y no nos cae muy bien el dueño de la propiedad, nos gusta más tratar con las agencias arrendatarias y no nos gusta el dueño, pero es el dueño. Y si no nos ceñimos a un contrato, nos aplican las cláusulas de ese contrato en su momento. Estemos contentos o no estemos contentos en la propiedad, estemos pagando o no pagando porque es un contrato. Y así es en esta tierra. Dios, aunque lo nieguen, es el dueño de la tierra. Y guste o no guste, Él va a venir y va a pedir cuentas. Luego vino Sodoma y Gomorra con todo su modernismo, etcétera, comercio y su inmoralidad, y también fueron juzgados. Esos, al contrario, en diluvio fueron juzgados con fuego y azufre. Y al día de hoy, los grandes científicos, arqueólogos y todos estos paleontólogos y toda esta gente ha llenado de evidencias en videos, en escritos, en documentales que aparecen en todos nuestros canales, de la forma como está esa población, de qué quedó de ese territorio, y son rocas llenas de azufre y sal. Y parece, dicen ellos, fueron consumidas por un gran fuego, un gran incendio. Y todo esto corrobora y muestra el juicio de Dios sí existió, sí está en la palabra de Dios y hay toda clase de evidencias para demostrar. Hoy en día el Señor también está anunciando, quiero la salvación de las personas buenas, rectas, morales, las personas que son fieles en sus hogares y la gente pacífica que no hace daño mal a su prójimo. Pero los que no quieran, va a venir otra vez y lo está anunciando. Y somos testigos todos que va a tomar las medidas del caso, porque aunque usted no lo crea o yo no lo crea, usted no lo quiera, yo no lo quiera, la gente no lo quiera, Él vive, Él reina, es verdadero y es el dueño de la tierra y todo lo que tiene la tierra y los cielos. Aquí está cogiendo a esta nación y la está moviendo. Completamente la está moviendo, dice el Señor. Y moverá a todos estos pueblos y toda esta gente. Y dice el verso 20, para terminar esta primera parte, dice, nadie volverá a vivir allí. Y nunca más volverá a ser habitada. Los árboles no volverán a acampar allí. Los árabes no volverán a acampar allí. Ni los pastores traerán allí sus ovejas a descansar. Iba a ser una tierra diferente. Babilonia era una tierra muy próspera. En la antigüedad dicen los historiadores que era una tierra verde, zonas hermosas, llenas de ríos y cultivos, el Éufrates, y estaba en una población donde podía tener ganado, crianza y mucho comercio, pero todo esto el Señor dice, lo voy a destruir. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 17 rápidamente. En Apocalipsis, los tiempos finales, aparece otra vez Babilonia. Vuelve a llamar a esta nación a cuentas. Y lo llaman la gran ramera. Babilonia, la gran ramera. Y usted va a tener ahí también para que mientras esté en su casa esta tarde, durante esta semana, se lea ese capítulo 17 de Apocalipsis. Pero dice en la palabra de Dios que era una mujer la que se veía en visión. Usted sabe, el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, y está dándonos una figura, una comparación, una metáfora, y está diciendo que esa ciudad era como una mujer, una gran mujer, una gran ramera. Usted lo va a leer en todo el pasaje. Y su nombre es un misterio, y le dice que se llama Babilonia la Grande. Babilonia la Grande, y está hablando de un sistema
de pensamiento, de vida y comportamiento igual a la Babilonia que leímos en Isaías, al imperio babilónico. Hay muchos imperios que han pasado por la historia de la humanidad. El primero empezó en la palabra de Dios y lo han confirmado, es el de Nimrod, que unió a la gente. Este es el que hace con las poblaciones de su tiempo la torre de Babel y las ciudades con muros, murallas y torres. Este Nimrod fue el primero en decir, hagamos una torre tan alta que si nos van a esparcir a cualquier parte del mundo, miraremos esa torre que llegue hasta los cielos y nos vamos a devolver. Este estaba yendo directamente en contra de Dios porque Dios había dicho, multiplíquense y llenen toda la tierra, pero Nimrod los reunió y dijo, no, nos quedamos aquí y si nos mueven, nos devolvemos. Por eso Dios confundió el lenguaje del tiempo, hubo diferentes idiomas, la gente no se pudo entender y hasta ahí quedó la construcción. No es como las películas antiguas que Dios tiró del cielo, que destruyó con rayos y truenos y fuego, la torre de Babel, no, sino confundiendo la lengua, la comunicación. Si usted quiere dividir a una persona de otra persona, entonces tiene que destrozarle la comunicación. ¿Cómo se dividen los hogares cuando pelean? Porque cada uno tiene su propio punto de vista y lo defiende y habla cada uno un lenguaje diferente. Así habla el mismo español o el idioma característico de su nación. Si se hablan y unos dicen es como yo digo, el otro dice no es como usted dice, es como yo digo, y se dividen. Así también pasa en un equipo de trabajo, en un país, cada uno dice es como yo digo, es como yo digo, y traen unas formas de interpretar y de hablar, y traen lo que llamaríamos divisiones que si no son corregidas y no se llega a un común acuerdo, siempre van a estar polarizadas, van a estar divididas, van a estar enfrentando división directa en sus casas, en sus familias, en sus equipos de trabajo, en cualquier lugar. Dios mostró que el lenguaje es muy importante para permanecer unidos si tenemos los verdaderos valores y principios. Y si no, entonces pensamos diferente, vivimos diferente y debemos tomar decisiones diferentes. Babel quedó ahí, fue el primer imperio de la historia. La esposa de Nimrod se llamaba Semiramis y tuvieron un Egipto y lo pusieron Tamuz. Y todo esto viene de hace mucho tiempo, ese caldo de cultivo de esa historia y de esas prácticas que practicaban todos los horóscopos y toda la brujería le pasó al segundo imperio de la historia que se llama Egipto. Y después del tiempo de Egipto se levantaron los asirios, asirios, y después vinieron los babilonios y pelearon por muchos años contra los asirios, y ahí mismo inmediatamente Asiria ganó Babilonia, y después de Babilonia, ¿qué le pasa en la historia de la humanidad? Llegan los medos persas y la destruyen, y después se levantan los griegos y destruyen Media y Persia, y después se levanta Roma y destruye a los griegos, y es el que queda, pero la palabra del Señor dice que Dios levantó en el tiempo de Roma su propio poder de Dios, y ahí donde en medio de Roma viene el Señor Jesucristo, y viene el reino de los cielos y golpea al imperio romano al punto que lo conquista completamente, y lamentablemente Constantino llega por allá después como emperador y empieza a llenar el imperio de sincretismo de religiones unidas y paganas. ¿Qué bebió Grecia? Mucha de la brujería de Egipto y de Babilonia. ¿Qué bebió Roma? La cultura de Grecia y la religión babilónica. Y todo eso ha hecho que esa nación fuese destruida en su momento. Y por eso Dios llama en el último tiempo la gran ramera Babilonia. Dice en Apocalipsis 17, se sienta sobre las muchas aguas. ¿Qué representa esto?
pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Así que no es una mujer como tal, sino que es una organización. De hecho, es una religión. Va más allá del poder político, porque está por encima de naciones y por encima de reyes y por encima de pueblos. Es un sistema religioso, la Babilonia. Y le dicen ramera, es porque lo que profesa, lo que enseña, no va de acuerdo a las palabras de Dios, a la santidad de Dios, sino que tiene una mezcla doctrinal de todas las civilizaciones en una, conservando la brujería inicial del imperio babilónico. Así que es un sistema religioso unido mundialmente llamado la Gran Babilonia y tiene una influencia en todo el mundo. Mira lo que dice rápidamente Isaías, capítulo 47 de Isaías, el versículo 9, en la segunda parte, en la parte B del versículo. Dice, de nada te servirá toda tu magia, ni el gran poder de tus brujerías. Escríbelo ahí en tus notas, grábalo. Dice Isaías 47, el versículo 9, la segunda parte o la parte B dice, de nada, Babilonia, te servirá toda tu magia. Ellos tenían ritos de magia y brujería, brujos. Dice, ni el gran poder de tus brujerías. De nada te servirá. Aquí tenemos, gracias a Jonathan que está manejando esto aquí, nos pone la palabra del Señor ahí para que usted la pueda ver. Así que tenemos toda esta nación, una nación pervertida, un sistema de pensamiento pervertido que se levanta, dice Apocalipsis, en este tiempo como una plataforma para que aparezca el anticristo. Esto es lo que hoy en día sería llamado ecumenismo, cuando líderes y jerarcas están buscándose entre ellos de diferentes idiomas, lenguas, prácticas y religiones y están diciendo, acerquémonos por las cosas que tenemos en común. No miremos nuestras diferencias porque nunca nos vamos a acercar. Hablaríamos lenguajes equivocados, no nos acercaremos. Busquemos la forma de puntos en común, de maneras de pensar, puntos en común, de manera de ritos, puntos en común, a manera de creencias. Nosotros nos aguantamos por ahí y hacemos todo un grupo mezclado de toda clase social, de todo poder económico, de todo poder en riqueza, de toda nación moderna o no moderna, con mucha tecnología, sin tanta tecnología. Hagamos todo un grupo para seguir a alguien. Eso es lo que se llama la plataforma puesta por el nuevo orden mundial, que quieren que todos nos reunamos y estemos detrás de un solo hombre, una sola manera de pensar, una sola política económica, una sola política militar, para que se busque la paz mundial, la seguridad mundial y esté todo el escenario preparado. De hecho, ya está y lo siguen haciendo para un solo Señor que quiere reinar la tierra y la Biblia lo llama anticristo. O sea que Babilonia con su forma de imperio religioso al tiempo de hoy está preparando toda la plataforma para que aparezca el anticristo. Pero en la Biblia lo enseña, son cosas que Dios permite, el diablo trabajando para tomar a la humanidad en contra de Dios y todo eso va a ser totalmente destruido. La antigua Babilonia era una ciudad muy religiosa, era conocida por hacer maleficios y tenían hechiceros en toda su religión. Los gobernantes de Babilonia, la antigua, siempre eran arrogantes, pedantes, porque tenían mucho poder, habían conquistado muchas naciones. Entonces, ellos sometían a los demás, y eso en la antigüedad. Creían que estaban por encima de Dios y despreciaban la adoración a Dios y la cambiaban por los ídolos que tenían. Hoy la llaman Babilonia la Grande y tiene algo muy similar.
se caracteriza por practicar hoy en día todo lo que se llama espiritismo. Espiritismo. Lo que indica que se trata de una organización religiosa mundial. Es una religión falsa que impulsa a adorar a los dioses paganos. La Biblia describe esto como un ayuntamiento inmoral, una unidad inmoral, porque Dios considera a su pueblo como su esposa legítima. Y si empieza a meterse con otros sistemas de pensamiento, prácticas y formas de espiritismo y ocultismo, a esto se le llama adulterio espiritual. Por eso se habla de que esta mujer, que corresponde a un gran sistema religioso pervertido, la llaman adúltera, la llaman ramera. Prostitución espiritual. Las cosas de esta ramera son repugnantes en toda la tierra. Ha llenado la tierra de sangre, de guerras, de odio y de maldad. Son enseñanzas y prácticas en contra de la santidad, la pureza y el verdadero amor al prójimo para no hacer daño al prójimo. Este sistema de religión falsa ha promovido guerras, como lo acabo de decir, ha impulsado a la gente a cometer toda clase de actos terroristas. Asimismo, no ha cumplido con el verdadero deber de enseñar a las personas la verdad acerca de Dios, de un Dios de amor, de un Dios que debe ser adorado, debe ser bendecido y de la ayuda al prójimo. Esa Babilonia, ese sistema de comercio, ese sistema de pensamiento, de actividades de autoridad políticas, de sistemas dictatoriales, de todo tipo de poderes políticos, todo eso sumado a sus prácticas y a su búsqueda de lo oculto, del ocultismo, de la maldad, va a ser derribada por el Señor. Dentro de 8 días vamos a hablar directamente del rey de Babilonia y vamos a encontrar tanto en Isaías, el capítulo 14, como en Apocalipsis, como en el libro del profeta Daniel, que se trata de Satanás dirigiendo ese sistema de pensamiento de la antigua Babilonia, y vamos a verlo en la palabra del Señor. Si usted ha escuchado esta palabra por primera vez y tiene mucho interés en conocer más de Dios, tome la Biblia que está en su casa, que la tiene en una repisa que es muy grande, de letra muy grande, con dibujos muy bonitos, pero está totalmente llena de polvo. Límpiela bien, cuídese, va a tener que usar tapabocas porque está llena de polvo de los años. Solo la mantienen abierta en determinada parte, el Salmo 91, pero búsquese estas citas bíblicas para que conozca la verdad de Dios, y estemos preparados. Dios había decidido salvar a su pueblo y corregir en el tiempo de Isaías la maldad de Babilonia, y así lo hizo. Babilonia la Grande, la de Hammurabi, el conocidísimo en sus códigos de Hammurabi, y luego de los Nabucodonosor y todo el resto de los líderes que hubo en toda esa historia, y que su creencia llenó al imperio griego y al imperio romano, y lo mezclaron a la palabra del Señor, a la iglesia, que tuvo que empezar a separarse de esos sistemas de pensamiento. Y ahí lo hizo este emperador romano, trayendo unidad a la santa doctrina de Dios, ritos de la historia y las prácticas místicas de Babilonia. Y luego todo eso se desenvuelve al mundo, la unidad de las naciones y las religiones a través de sus líderes mundiales, buscando el ecumenismo para tocar la plataforma de las cosas que no son de Dios. Si usted quiere conocer más de Dios, clame a Él, búsquelo, y Él le va a responder
y le va a enseñar a usted las cosas que son aún ocultas. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, grandes y ocultas. Si tú quieres saber todo lo que es el tema espiritual y lo que la gente llamaría cosas misteriosas, cubiertas, tapadas, ocultas, Dios le prende la luz a eso y dice, yo te lo enseño. Lo oculto significa que no lo conoces, pero lo oculto no puede ser estigmatizado para que creamos que es oscuro, para que creamos que proviene de Satanás. Y de ahí que ellos se han tomado la palabra de ocultismo, cuando Dios es luz y quiere traer todas las cosas a la luz y revelarlas abiertamente. Por eso dice Jeremías 33:3, te enseñaré cosas grandes, cosas que no sabes, que nadie sabe, que pueden estar ocultas, pero te las quiero enseñar. Y muchos solo quieren el poder y en lugar de buscar el poder del Espíritu Santo de Dios, el poder que todo lo puede, buscan es en el diablo y sus demonios y en prácticas y en pensamientos esotéricos, metafísicos, buscan los espíritus, buscan al diablo, a dioses paganos y antiguos, que es lo que únicamente los lleva es al mismo río, al mismo caldo, que es la brujería del espiritismo, a Satanás mismo, y creen que están bien en el poder que reciben, y lo que están es siendo víctimas del mismo diablo, del mismo demonio. Pero todos aquellos que creemos en un Dios grande y todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, recibimos la sangre del Señor que nos lava de todos nuestros pecados para que podamos recibir el poder de Dios, el verdadero todo poder santo que es del Espíritu Santo, y al tener ese poder empezamos a cambiar nuestras vidas, quitar nuestros pecados, las cosas que le hacen daño a nuestro prójimo, a quitar todos los vicios y las cosas que nos destruían, sistemas de pensamiento que nos destruían, sistemas de comportamiento y de palabras que nos destruían, y cambiamos por el poder de Dios, y así podemos ayudar a que otras vidas cambien, y en lugar de estar en las manos de Babilonia, la grande, el imperio del diablo, estamos bajo el poder del Señor, y todas las cosas Dios las va a revelar por medio de su palabra y de sus profetas. Así que Dios no nos trae cosas ocultas que nosotros permanezcamos en ignorancia. Por eso el libro de Apocalipsis significa revelación, revelación del futuro, qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con el diablo, qué va a pasar con los demonios, qué va a pasar con los humanos que no quieren a Dios, qué va a pasar con tanta maldad, cuándo se va a limpiar todo esto, cuándo se va a acabar. ¿Qué va a pasar con aquellos que queremos arrepentirnos? Que hemos dicho, soy el primer pecador, el más pecador de todos. Recuerda la historia que el fariseo decía que era muy bueno, pero el publicano decía, no soy digno, soy pecador, muy pecador, no soy digno de ti. Y Dios justificó a aquel que sabe que es pecador. Si usted como yo nos arrepentimos delante del Señor de toda maldad, de todo pecado, el Señor va a escucharnos, nos va a aliviar, nos va a sanar, nos va a bendecir, va a quitar las culpas, va a quitar un pasado pecaminoso, una vida de pecado, nos va a guardar y no vamos a estar sirviendo a la Babilonia antigua o a la nueva Babilonia, sistema religioso lleno de ocultismo, magia y brujería, sino que vamos a estar directamente bajo el poder del Señor. Muchos hablan de que es un país y un imperio económico, pero fíjese, es más un imperio. Babilonia la grande, la ramera, la prostituta, como la llama la palabra de Dios, es más un sistema religioso, ecuménico en todo el mundo unido para prestar la atención al anticristo que Dios permitirá que aparezca y luego juzgará y quitará. Porque si tú no quieres a Dios, ¿a quién quieres? Si tú no crees en Dios, ¿en quién crees? Si tú buscas el mundo espiritual y no a través de Dios, ¿quién se te va a ofrecer a enseñarte? Ahí está el diablo vendiendo a tu puerta, tocando y gritando a tu puerta. Y va a estar buscando quién, en lugar de buscar y estar con Dios,
buscará al diablo. Vamos a orar. Si crees y quieres esta predicación en tu vida, vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, te pedimos que bendigas y llene nuestras vidas en el nombre de Jesús. Vamos a poner en este momento una canción y luego volveré a que hagamos una oración más. Voy a pedir a Jonathan que nos ponga una buena canción aquí en este momento y regreso para que oremos de la manera final. No se vayan, estamos aquí. Llena de tu gloria nuestras vidas y avívanos, Señor, para tomar la tierra que tú nos has dado, Señor, para poseer, Señor, los confines de esta tierra, arrebatar al enemigo aquello que había robado y usurpado de ti. En el nombre de Jesús, llénanos con tu autoridad, llénanos con tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en él confían. Oh sí, Señor, Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón, y la diestra mis manos me prepara para guerrear. Porque aquí eres Dios, porque aquí eres Dios, si no el Señor. Sí, y quieres la roca, si no nuestro Dios. Aleluya, 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 sí, Señor, aleluya. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, se levantaron. Señor, perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Oh sí, Dios, aquí estamos delante de tu presencia, queremos beber de ti, mi Dios. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en él confían. Oh sí, Dios, Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón, en la diestra mis manos me prepara para guerrear. Porque aquí eres Dios, porque aquí eres Dios, si no el Señor. Y quieres la roca, si no nuestro Dios. Aleluya, sí, Dios, aleluya. Clamamos, aleluya. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, se levantaron. Oh sí, perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, se levantaron. Una vez más, cántalo. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más. Gloria al Señor por todo, por esta canción poderosa. El Señor mismo persigue a sus enemigos como Babilonia, lo ha destruido en la antigüedad y ahora en el tiempo nuestro, el tiempo presente, el futuro inmediato, seguirá la destrucción de la gran ramera, de la maldad que hace que muchas naciones y pueblos estén lejos de Dios. En lugar de predicar la verdad, están yendo lejos de la salvación. Pero la iglesia del Señor debe levantarse
con la Biblia, con la palabra y enseñar que si quieres tener el poder, el mejor poder es el de Dios. Es el poder, sobre todo poder espiritual. Y que si quieres tener la verdad, es Jesucristo mismo, el camino, la verdad y la vida. Y que si quieres acercarte a Dios, el único camino para llegar a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta mañana, si por primera vez has escuchado esta predicación y quieres clamar a Dios por tu vida y que Él te enseñe la verdad y que Él te haga su hijo y que no camines a merced de la Babilonia, la ramera, la maldad, de la plataforma de los Illuminatis, el mundo que vendrá a querer controlarlo todo. Clama de la siguiente manera, repite estas palabras allá en tu familia, con tu familia, donde te encuentres. Tenemos personas que nos están viendo desde fuera del país, por los lados de Estados Unidos, en Florida, tenemos otras personas en otros lugares, y donde llegue esta enseñanza y estos videos y estas plataformas en los medios, usted de comunicación puede orar de esta manera. Señor Jesús, ven a vivir a mi corazón. Yo quiero caminar en la verdad. Quiero estar teniendo experiencias reales y vivas contigo, Dios. Tú como mi Padre Celestial, ven a vivir a mi corazón a través de Jesús. Sé mi Salvador personal, lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de los que viven eternamente. Guíame a toda verdad, enséñame a no hacer parte de Babilonia, ni en su sistema de pensamiento antiguo o moderno, ni en su sistema de vida, ni en su caldo de religiosidad y maldad. Lo pido en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración por primera vez, con las personas que te dieron el link de estas transmisiones y de nuestra congregación, puedes acercarte. Te dejamos para que puedas acercarte a los que han visto y conocen más de la palabra de Dios. Y puedes venir hacia nosotros en consejerías, en charlas, y buscaremos la forma de que sigas creciendo y conociendo más a Dios, que es tu Padre Celestial, al Señor Jesucristo, tu Salvador, por el poder del Espíritu Santo que viene sobre tu vida. Estamos toda la semana anunciando todas nuestras actividades, todos los seminarios, los momentos de orar juntos, todo lo que tenga que ver con el ministerio de nuestra iglesia funcionando, las actividades de las mujeres, de los niños, las actividades de los jóvenes, todo en pie, trabajando y funcionando todo el tiempo, porque la iglesia del Señor no hay puerta que se resista cerrada y no la deje avanzar, ni las puertas del infierno o del Hades permanecen de pie y cerradas, porque la iglesia entra por toda parte. Y Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán delante de su iglesia, de su evangelio. Así que le bendecimos. Vayan en bendición, reciban la bendición del Señor, disfruten en familia el resto de este día y nos vemos, y que la gloria y la bendición del Señor esté sobre todos ustedes. Muchas bendiciones. Dejamos a nuestro administrador que ha hecho una gran labor, Jonathan. Seguimos con nuestras canciones, una canción más para irnos, puede ser esta misma, El Camino del Señor, que Él destruye todos los enemigos que quieren venir contra nosotros como sus hijos, y destruye toda la maldad, y destruye al diablo y a todos sus demonios. Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones, abrazos para todos, besos para todos, muchas bendiciones, bendiciones, bendiciones. Para tomar la tierra que tú nos has dado, Señor, para poseer los confines de esta tierra.
arrebatado al enemigo aquello que había robado y usurpado de ti. En el nombre de Jesús, llénanos con tu autoridad, llénanos con tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en él confían. Oh sí, Señor, es mi fortaleza, es mi escudo, con el paso en medio de un batallón. En la diestra mis manos me preparan para guerrear. Porque quieres Dios, Porque quieres Dios, si no el Señor, oh sí, y quieres derrotar, si no nuestro Dios. Aleluya. perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, se levantaron. Oh sí, Señor, perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Oh sí, Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Queremos beber de ti, mi Dios. El camino del Señor es perfecto, La palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en él confían. Oh sí, Dios, Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con el paso en medio de un batallón. De la diestra mis manos me preparan para guerrear. Porque quieres Dios, si no el Señor, y quieres arrojar, si no nuestro Dios. Aleluya. sí, Dios, aleluya. Clamamos, aleluya. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, se levantaron. Oh sí, perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, se levantaron. Una vez más, cántalo. Perseguí a mis enemigos y los alcancé,